text to give, Pueden dar por Venmo, por mensaje, cash or check. por Over there. en efectivo o por cheque. Are you ready to receive God's word ¿Están today? listos para recibir la palabra del Señor? Well, if anyone is, we're going to do it. Entonces, si hay uno o dos, lo vamos a hacer. So if you'd stand to your feet for a moment. Entonces, se pueden poner de pie, por favor. We're going to read from 2 Peter chapter 3. Vamos a estar leyendo de Segunda de Pedro, capítulo 3. You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Let's pray this morning. Oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu Speak to palabra. us by your Spirit today. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Help us to have the intensity Ayúdanos a tener esa intensidad that you want us to have, Lord. que nosotros debemos de tener. Be with us today, Lord. Esté con nosotros el In día the de nombre de hoy. Jesús. In the Amen. name of Jesus. Amen. You may be Amen. seated Pueden today. tomar su asiento el día de hoy. Well, we talked today about the end times. ¿Por qué no hablamos de los fines de los tiempos? They've been preaching about the end times for about 2,000 years Creo que ya now. tienen como más de 2000 años que están hablando de el fin de los días. The prophets from many thousands of years before that spoke of the end times. Los profetas aún en ese tiempo hablaban de los últimos días. And I don't desire to convince you of anything today regarding the end times. Y mi deseo no es tratar de convencerte de los últimos días, As far as the theology or the timing. de la teología o de los tiempos. But here's what I desire today. Pero mi deseo el día de hoy es That you search it out yourself. de que tú lo busques. And there will be a few things that I think ought to be our attitude as we move into these days. Y sí creo que hay algunas actitudes que debemos de tener. And you're saying to me, well, Pastor, Y quizás digas, pastor, how can I learn more about it? ¿cómo puedo yo conocer más? Well, I'm glad you asked. Me da mucho gusto que me pregunten. I can give you a little assignment. Les puedo dar un poco de tarea. You can write some of these down. You can Pueden note them in your anotarlo, phone. lo pueden poner en su teléfono. But why do I need to convince you of anything Pero ¿por qué tendré yo que convencerlos a ustedes? when you can look at it yourself? Cuando ustedes mismos los pueden buscar. Let me give you a few chapters you could read, Deja darles unos capítulos que ustedes pueden leer and you can learn more about the end y pueden times. conocer más de los últimos días. You might even convince yourself Hasta tú mismo te puedes convencer a ti mismo and not say, Pastor had to convince me. y decir, no fue el pastor que me convenció. Take a look at Daniel chapter 9. ¿Por qué no ven Daniel capítulo 9? These will be on the screen as well. Lo vamos a poner en la pantalla. You can take a picture of it if you want. Pueden tomar una foto. Just 12 chapters. Es 12 capítulos. It would take you maybe an hour to read all of them. Y quizás tomes una hora para leer el libro, los capítulos enteros. And then you can preach to yourself about the end times. Y puedes tú predicarte a ti mismo de los últimos días. There's some chapters you see there in Isaiah. Hay unos capítulos en el libro de Isaías. Matthew chapter 24, that's a pretty important one. Jesus talking about the end times. Mateo 24, este también es un capítulo muy importante donde Jesús está hablando de los últimos días. His disciples asked him, Sus discípulos le preguntaron, what will be the sign of your coming? ¿qué será la señal de tu venida? And this is where he answers. Y aquí es donde él da respuesta. Paul writes in 1 Thessalonians and 2 Thessalonians. Pablo escriba en primera y segunda de Tesalonicenses. And Sorry. I believe that. And some great chapters in there to learn about end times. Y hay unos capítulos muy grandes en este libros. Peter writes some in 2 Peter chapter 3. Pedro también en el segundo libro de Pedro. And then John writes in Revelations 13 and 14. Y luego Juan en el libro de Revelaciones, capítulos 13 y 14. Read about it yourself. ¿Por qué no lo leen ustedes mismos? If you've given your life to the Lord, Si han dado su vida al Señor, you have the Spirit of God. ustedes tienen el Espíritu de Dios And you can learn these things y yourself. ustedes pueden aprender esto por sí mismo. But what I see here in 2 Peter chapter 3 Pero lo que yo veo aquí en segunda de Pedro capítulo 3 is an encouragement about how we are to live. es una motivación de cómo debemos nosotros vivir. It says something interesting here that
about living holy and godly lives. Aquí dice algo muy interesante de vivir vidas piadosas It says, y looking santas, forward to the Mira- day of God. mirando adelante hacia la venida del Dios. And here's what's interesting. Y esto es lo que es interesante. He says, and we speed its coming. Y esto es interesante, dice apresurándonos. What could that mean possibly? ¿Qué significaría esto? Well, I have an example today that I think might help us. Yo tengo un ejemplo que quizás nos pueda ayudar. How many of you have a timer on your phone? Anybody have a timer on your phone? ¿Cuántos tienen como un reloj en su teléfono? I know you all do. Yo sé que todos lo tienen. Well, somebody's going to pull that timer up on their phone for me. Alguien va a sacar su reloj You del may win. You teléfono. may win something, but you probably won't if you get it up first. Quizás ganen algo, anybody pero have it lo más pulled up? probable es que no. Okay, mi esposa. So, can you put it to 30 seconds for me, please? ¿Por qué no lo pones a 30 segundos? Okay, you ready? ¿Está lista? You're nervous? Yeah, this is pretty scary. You only have 30 seconds to set the timer to Solo hay 30 30 seconds. segundos. Okay, now everyone, Ok, todos. Karen's going to start the timer for 30 seconds. Va a iniciar ella el reloj y lo va a poner a 30 segundos. Will you tell us when it's done? ¿Nos puedes decir cuando se And- termina? You ready to start it? Empieza. Not okay. Why don't you just count? Will you just count to 30? You got it? Go. Ok, 30 seconds? ya. There you go. Did that seem kind of long to you? Se sintió un poco tardado esos 30 segundos. You ever notice when we're doing nothing, ¿Saben? ¿Han notado que cuando estamos haciendo nada, how time kind of slows down a little como bit? el tiempo es más despacio? How many times have you said this to someone at work, like at the bank or at ¿Cuántas the veces usted store? lo han dicho en el trabajo, en el banco o hasta en la tienda? How's the day going? Que digan, ¿cómo te ha ido el día? Oh, it's really slow. Y que contesten, ay, muy despacio. I'm thinking, well, your time's moving as fast as my time. Y yo pienso, tu tiempo y mi tiempo se están moviendo a la misma Do you have a velocidad. different clock than I have? Tienen ustedes un diferente reloj. Everybody's time's moving at the same speed, right? Todo el tiempo está moviendo a la misma velocidad. You ever have that slow day at work? ¿Y han oído ese cuando dice, ay, el tiempo está yendo muy despacio en el trabajo? Ah, Dios mío, is it only 5 minutes after 9 a.m.? Y uno dice, ay, no, apenas son las 9. I still have 7 hours left? Todavía me faltan 7 horas. Oh, how am I going to make it through the Y day? uno dice, ay, ¿cómo voy a seguir este día? And speed, it's coming. Pero la velocidad sigue moviendo. Ah, but when we're busy, Pero cuando estamos ocupados, day goes pretty fast, doesn't it? el día se va rápido, ¿no? Where did the day go? Y uno dice, ¿dónde se fue el día? The time went so fast. El tiempo se ve muy rápido. We want to see as we look at the end times today, Queremos ver que conforme nosotros hablamos de los últimos días, how we approach these days. cómo nosotros nos enfrentemos a estos días. It will affect your sense Va a afectar tus sentidos, of how quickly this thing tu happens. sentido de qué tan rápido pasan las cosas. You see, God has some timing in His heart. Porque el Señor tiene tiempos en su corazón From 2,000 years ago, de hace 2000 años. we see this in Romans chapter 11. Lo vemos en Romanos capítulo 11. It says, a partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. The way I see it from God's perspective La manera que yo lo veo en la perspectiva de Dios is He paused time. es que Él pausó el tiempo. And He said, I want everyone to be able to come to repentance. Él dice, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. God had to adjust the plan. Dios tuvo que ajustar el plan. He knew His people couldn't receive the word like maybe He had hoped. Él sabía que su pueblo no iba a poder recibir la palabra como Él deseaba.
But he said, I have to send my son. Y él dijo, tengo que enviar a mi hijo. And I have to open up a time of Y grace. tengo que abrir un tiempo de gracia. But grace has an expiration. Pero gracia tiene fecha de vencimiento. He said, I'm waiting Y dice, estoy esperando patiently pacientemente until all would come to me. hasta que todo hombre venga hacia mí. But there is a time. Pero sí hay un tiempo. And you'll see this in your reading of those 12 Y chapters, tú lo vas a ver en el leer de estos 12 capítulos. that a time is coming. Que el tiempo va a venir. See, one thing I observed, maybe you've seen this in your work life, Y algo que yo vi y ustedes pueden quizás haberlo observado en sus vidas de trabajo. are there some people that you work with Que hay personas con quien tú trabajas that it's like they're not even working. que parece que ni están trabajando. Have you seen that before? ¿Lo han visto? Oh, they clock in Ellos ponchan and they clock out y ponchan para afuera and they cash their paycheck. y a ellos les llega su pago, But I'm not sure what's going on in between 9 a.m. and 5 pero p.m. yo no sé qué está sucediendo dentro de las horas de 9 a 5. In the military, En el militar we had a term for it. teníamos un término, It's called retired decía retirado on active duty. Mientras están en actividad, Like while you're still working. por mientras estás trabajando. Now in English that translates to roadie, so R-O-A-D, but that's Ya, in sí, English. en inglés Yeah. se traduce a una palabra They're on the road que están ellos en un camino to retirement hacia su pensión. and don't even ask them to do any work. Y no les preguntes que hagan trabajo. They're watching the finish line Ellos están viendo la meta final and they're not doing anything. y no están haciendo nada. Let's consider ourselves for a moment. Y hay que considerarnos a nosotros mismos. You see, if we only think about the finish line, Que si nosotros nomás pensamos en la meta final, we might forget to do anything. quizás se nos olvida de hacer ciertas cosas. I know none of you know anyone in your close circle here, Yo sé que nadie de ustedes conocen a nadie en sus alrededores cercanas, but I've heard this, pero yo lo he escuchado, that there are some Christians out there que hay algunos cristianos don't even bother me to do any work. que no tratan de trabajar, I'm looking toward the end. que están ellos mirando hacia la meta final, Already retired, ya retirados, but yet they're still living. pero aún están viviendo, They're still receiving the blessings of God, están recibiendo las bendiciones de Dios, but don't even bother me to do any work. pero que no me molesten para que yo sirva al Señor. I've just heard there's people like that. He oído que hay personas así. We can't just watch the finish line. No solamente podemos estar mirando hacia la meta final. This was the challenge that faced the early church. Este es el reto que la iglesia primitiva enfrentó. Remember this. Recuerden esto. When Jesus left, Cuando Jesús se fue, what did he say? ¿qué dijo? He said, I'm coming back. Dijo, voy a regresar. Well, now if I walked out of this room right now Ahora, si yo me salgo de este cuarto and I said, I'm coming back, y digo, ahorita regreso, and you just start waiting, y ustedes se quedan y me esperan, that 30 seconds would feel pretty long. esos 30 segundos se sentirían muy largos. Okay, can we go to lunch? Can I put in my Uber Eats ¿Qué now? dice? ¿Puedo What's happening? almorzar? ¿Puedo pedir comida que me traigan? ¿Qué está sucediendo? Jesus said he's coming back. Jesús dijo que iba a regresar. It's been 2,000 years now. Ya han sido 2000 años ya. But remember when he said it back then, Pero recuerden, cuando Él lo dijo en ese tiempo, it had only been a few years, apenas eran unos años, a decade or so, quizás una década, 20 years, 20 años, 30 years. 30. And they were pretty intense Y about ellos- his return. Ellos caminaban muy intensamente para la regresada de Dios. But de Jesús. what happened because they were thinking he was coming back soon? Pero ¿qué sucedió? Porque ellos estaban pensando que Él iba a regresar pronto. 2 Thessalonians Segunda de- chapter 3. Tesalonicenses 3. We hear that some among you walk in idleness, not busy, but busybodies. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. They stopped working. Dejaron de trabajar. Why? ¿Por qué?
Retirement is right there. porque ellos veían su pensión ahí I'm cerca. almost at the finish Ya mero line. llego al punto final We can just wait this out. y puedo esperarlo. This is what happened to the people of God Esto es lo que le sucedió al pueblo de Dios 2,000 years ago. hace 2000 años. I think today we have a different challenge Y yo creo que el día de hoy tenemos otro reto, because it's been so long porque ha sido tanto tiempo that we can feel like, well, y que podemos pensar, everything's just going on like normal, todo está siguiendo adelante como normal and we might forget. y se nos olvida. But he said, Pero él dijo, I'm coming back. voy a regresar. And I want you to see something so important here. Y quiero que vean algo tan importante el día de hoy, It relates to you individually, que se trata contigo mismo, but it especially relates to those around you, pero al igual a los que están a tu alrededor, those that haven't known the grace of God. de aquellos que no han conocido la gracia de Dios. Have they heard the gospel yet? ¿Han escuchado el evangelio de Have they Dios? seen the gospel lived out in your life? ¿Han visto el evangelio de Dios en tu vida? Are we too busy? Nosotros estamos muy ocupados. I want you to see something so important that Jesus shared. Yo quiero que ustedes vean algo tan importante que Jesús compartió. This is in Luke chapter 4. En Lucas capítulo 4. And when you do your reading Y- of those 12 Y chapters, cuando ustedes hagan leer estas lecturas, you'll see something very familiar. van a ver algo muy familiar. Listen to what Jesus said in Luke chapter 4. Miren lo que Jesús dijo en Lucas 4. This is when he walks into the temple Esto es cuando él camina dentro del templo and he shares this word. y comparte esta palabra. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. He sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Does that sound familiar to you? ¿Se oye muy familiar? Jesus proclaimed this prophetically. Jesús proclamó esto proféticamente. He would later say, Luego él diría this scripture has been fulfilled today in your hearing. que él diría, esta escritura se ha cumplido. That's a shocker, isn't it? Y eso es impresionante. They've read these words for thousands of years. Que ellos han leído esta escritura por miles de años And suddenly one stands up in the temple y de repente uno se levanta en medio del templo and said, it's here, y dice, aquí está, the year of the Lord's favor, el año del favor del Señor. freedom, Libertad, sight to the blind. vista a los ciegos, This has been fulfilled. esto se ha And cumplido that continues to be fulfilled. y sigue siendo cumplido. But listen to this today. Pero escuchen el día de hoy When you're reading God's word, que cuando tú estás leyendo la escritura del Señor, la palabra how de many of you Dios, know you need to read things in context? ¿cuántos saben que lo deben de leer dentro de un contexto? You should read entire chapters, Que debes de leer capítulos enteros, entire verses. versículos por completo. How about entire sentences? ¿Qué tal de una oración completa? But Jesus did something interesting. Pero Jesús hizo algo muy interesante. You see, when I look back to the book of Isaiah, Cuando yo pongo a leer en el libro de Isaías, and when Jesus opened that scroll in the temple, y cuando Jesús enrolló, he opened it to this portion of Isaiah, él abrió a este punto en el libro de Isaías and he read the prophet Isaiah, y él leó el libro de Isaías, el profeta Isaías, but he stopped mid-sentence when he stopped reading. pero él paró o pausó en media oración. He read, and to proclaim the year of the Lord's favor, Proclamar el año del favor del Señor, and he stopped speaking. y terminó de hablar. But if you read in Isaiah chapter 61, Pero si tú lees en Isaías capítulo 61, there is the word and Va a haber- right after that. van a ver ahí la palabra pero, y, Listen to this in Isaiah chapter 61.
Escuchen en lo que dice en Isaías 61. to proclaim the year of the Lord's favor A pregonar el año del favor del Señor and the day of vengeance of our God. y el día de la venganza de nuestro Dios. Isn't that something? ¿Eso no es algo? He stopped mid-sentence, Él terminó a media oración, right before the word and, antes de la palabra y. that he paused Pausó, vengeance. pausó la venganza. Thank God that he paused vengeance. Gracias a Dios que pausó la venganza. That's the kind of pause I need. Esa es la pausa que yo necesito. You need that. Tú la necesitas. Our neighbors need that. Nuestros vecinos lo Our necesitan. family needs Nuestras that. familias lo But necesitan. that pause button has been hit. Pero ese botón de pausa ha sido oprimido. Jesus said, up to the word favor, Jesús habló hasta la palabra de favor. that scripture was fulfilled. La escritura había sido cumplida. But there was part of it that has not been fulfilled. Pero todavía aún hay una parte que no ha sido cumplida. The vengeance of God. La venganza de nuestro Dios. That's on pause. Eso todavía está en pausa. But see, the Lord's judgment for this world is on its way. Pero el juicio del Señor está en camino. And I'll tell you this, Y les diré esto. everything is in place for it to happen. Todo está ya en su lugar para que esto suceda. There is not one thing that would have to happen. No hay ni una sola cosa que tiene que suceder. For as Paul says, in the blink of an eye, Como así dijo Pablo en el abrir y cerrar de los ojos, that it could all begin to wrap up. todo podría terminar. So I think we should be ready. Entonces yo creo que debemos estar listos. And I think we should be busy. Y creo que debemos de estar ocupados. Because everything is in place. Porque todo ya está en su lugar. More than at any moment in this past 2,000 years. Comparado a cualquier momento en el tiempo de los años pasados. Scriptures that people used to read 500, 700, 1,000 years ago. Escrituras que leían hace 505 años atrás. Everyone would have to take a mark to be able to purchase, Todos to be able to buy and sell. Todos van a tener que recibir una marca para poder comprar y vender. That every eye will see and every eye will hear certain things happening in this earth. Que cada ojo y cada oído va a ver lo que va a suceder en este mundo. You can imagine someone 700 years ago Puedes imaginarte que hace 700 años atrás, well, how's that going to happen? pensando, ¿cómo va a suceder eso? Those things didn't make sense. Esas cosas no tenían sentido. Could you see how they could make sense today? Pero pueden ver cómo el día de hoy pueden tener sentido. Does it take a big mental jump to be able to see that? Hay que tener una mentalidad más allá para poder ver lo que está sucediendo. Everything's in place. Todo ya está en su lugar. And I love the way Paul says it. Y me encanta cómo lo dice Pablo, He said, your salvation, que dice, tu salvación it's closer than the day you first believed. es más cercana del primer día que tú creíste. So you can say whatever you want, with Entonces, whatever theology you Puedes have. decir lo que quieras con cualquier teología que tú puedas But tener, I'll tell you this, pero yo te voy a decir el día de the hoy Lord's return, que el regreso del Señor it's closer than it was yesterday. está más cercana que el día de ayer. And it's on its way, Y está por venir and everything's in place. y ya todo está en su lugar. So guess what? Entonces, ¿qué creen? We should live holy Debemos de vivir en and godly santidad, lives. vivir en la manera de Dios, Look forward to the day of God. mirando hacia adelante al regreso del Señor. How many parables did Jesus have to share about just being busy doing the work of the Lord? ¿Cuántas parábolas tuvo que Jesús compartir recordándonos de mantenernos ocupados en la obra del Señor? And the parable was about the master returning. Y la parábola del maestro regresando, That's what we need to look forward. y eso es lo que nosotros debemos mirar hacia adelante. But guess what? ¿Pero qué creen? If we're busy, Que si nosotros nos mantenemos ocupados, it's going to come quickly.
va a venir de repente. If we're not doing anything, Si no estamos haciendo nada, it's going to feel like it's taken forever. se va a sentir que está tomando una eternidad. So I choose the busy. Entonces yo escojo mantenerme ocupado. That's our end times perspective. Esa es nuestra perspectiva de los últimos tiempos. We need to reach those around us. Debemos de alcanzar a aquellos que nos rodean, Our neighbors, nuestros vecinos, our friends, nuestros amigos, our family, nuestras familias, our enemies. nuestros enemigos. They need to be reached with the gospel of Jesus Ellos Christ. tienen que ser alcanzados por el evangelio de Dios. Thank God that Jesus hit the pause button. Le damos gracias a Dios que él puso una pausa. He paused vengeance. Pausó la venganza. But as it says in 2 Peter chapter 3, Pero asimismo, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, actually, matter of fact, I'll read through the first verses we read today. voy a leer la primera parte de lo que leímos. You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? But those of you paying attention, Y aquellos que están prestando atención, I paused mid-verse on that. pausé. What does the rest of the verse say? In ¿Qué dice lo verse demás 12. del versículo? It says, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. En cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Judgment is on its way. El día de juicio se acerca. That's not to scare you, Y eso no es para espantarte, but it's meant to give you the intensity pero es para darte la intensidad to say, get busy. de decirte, mantente ocupado. And if you are busy already, Y si ya estás ocupado, then stay busy mantente ocupado. and speed the coming of the Lord. Y así apresurarás la venida del Señor. But you have people around you, Pero tú tienes personas a tu they alrededor need this pause. que necesitan esta pausa, But the time is running short. pero el tiempo es corto. We know if we have very little time, Sabemos que si tenemos poco tiempo, our intensity increases. nuestra intensidad aumenta. But let's not be like the people that they talked about in the New Testament. Pero no hay que ser como a estas personas que se habló en el Nuevo Testamento, They said, well, the Lord's returning anyways, que dicen el Señor va a regresar de todos modos, so we must just wait for it. entonces hay que nomás esperar. Or you could say this, O pueden decir esto, the Lord is returning. el Señor viene pronto, I need to get busy. me necesito mantener ocupado. I need to get busy in prayer, Necesito mantenerme ocupado en in oración, serving, en sirviendo, in reaching my neighbors, en alcanzando a mis in vecinos, sharing the gospel. en compartiendo el Evangelio. I need to get busy. Necesito mantenerme ocupado. The time is short. El tiempo es corto. The good thing for those that have given their life to the Lord, Lo bueno para aquellos que han dado su vida al Señor, we've already started eternity. ya hemos empezado la eternidad We're going to be with him for eternity. y vamos a estar con Él hasta la eternidad. But for those that don't know him, Pero para aquellos que no lo conocen, the clock is ticking. el reloj está moviendo And we need to take the intensity y tenemos que retomar esa intensidad to share the word, para compartir la to palabra, live out our life in love, para vivir nuestra vida en amor and be an example for those around y us. siendo un ejemplo a aquellos que nos rodean. And if someone would say to you, Y si alguien te diría a ti, there's some work to be done here, hay trabajo que hacer, let's not be that person who doesn't want to be bothered. no hay que ser esas personas que no queremos ser molestados. But let's say there's work to be done. Pero hay que decir, hay trabajo para Let's hacer, work together, hay que trabajar juntos, because these are the last days. porque estos son los últimos días. Well, let's pray this morning. Vamos a orar esta mañana. Father, we thank you for this opportunity. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, that you paused. que tú pausaste. You paused judgment. Pausaste juicio And you said, I want there to be more time. y dijiste, quiero que haya más tiempo, More time for those to come to you, Lord. más tiempo para que muchos puedan llegar hacia ti, Jesús.
Let us make that commitment today. Ayúdanos a hacer ese compromiso el día de hoy. As this week we read those scriptures, Conforme esta semana leemos estas escrituras as we maybe convince ourselves something about the last days. y nosotros mismos ser convencidos de estos últimos días. But no matter what, we're moving closer. Pero no importando nada más, sabemos que nos And no matter acercamos what, we need to get busy. y que tenemos que mantenernos ocupados. So help me have that attitude. Entonces, ayúdame a tener esa actitud, Help me have the intensity ayúdame a tener esa intensidad of a finish line that's coming up. de una meta final que se acerca, Not to just crawl our way across the finish line, que no solamente andemos, but to pick up speed pero que podamos caminar, correr, because we can see the end is on its way. porque vemos que los últimos días We can llegan. see the finish line. Podemos ver la meta final que se Let us acerca. run with intensity. Ayúdanos a correr con intensidad. As Paul said, the race that is set before us, Como Pablo dijo, or the run, or the, el correr que estaba enfrente de nosotros. that Lord is good, amen. El Señor es bueno, amén. He's going to help you. Él te va a ayudar. So Lord, help us have an intensity today Señor, ayúdanos a tener esa intensidad el día de hoy. to serve you, De servirte, to pray for those around us, de orar por aquellos que nos rodean, to speak to those around us, de hablar con los que nos rodean and to see you move in these last days, y Lord. de ver tu mover en estos últimos días. Bless this people. Bendice a este pueblo, Bless this time, Lord. bendice este tiempo. Thank you that you are on your way. Gracias que tu venida es cerca. We bless you, Lord. Te bendecimos, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Amen, Jesús, amén. Well, give the Lord a hand clap today. God's ¿Por qué no good. das un Amen. fuerte aplauso al Señor esta mañana? Amen. Alrighty, well, it is the last days. Estamos en los últimos días. So do your homework. Entonces hagan su tarea. Go out there and get busy. Por favor, traten de tenerse ocupados And make sure to encourage someone else before you leave. y anima el uno al otro antes de salir de este Be lugar. blessed today. Sean Amen. bendecidos. Amen.